Muy buenas noches. Hoy continuamos con esta secuencia de estos temas de formación en la fiesta de San Juan Pablo II. Es importante que podamos seguir conociendo datos muy relevantes, cuestiones muy importantes acerca de San Juan Pablo II. Hoy, en esta noche, hablaremos acerca del pontificado de Juan Pablo II, pero antes que nada quisiera que hiciéramos una oración, pedir la intercesión de San Juan Pablo II hoy en esta noche, también para todos ustedes que nos siguen a través de esta transmisión. Espero que ya se hayan conectado, ¿verdad? No nos abandonen, nos dejen solos, compartan para que más los puedan escuchar, puedan ver estos temas de esta semana de formación de San Juan Pablo II. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hoy pedimos en esta noche la intercesión de San Juan Pablo II para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras necesidades. Hoy le pedimos a Dios por cada una de las necesidades de nuestra iglesia, una iglesia misionera, una iglesia en salida. Hoy le pedimos que siga derramando su gracia sobre cada uno de nosotros y que podamos también nosotros imitar las virtudes de San Juan Pablo II, que podamos llevarlas a cabo en nuestra vida. Recordemos que la intercesión de los santos pues siempre nos van a ayudar en nuestra vida para poder saber que se puede buscar la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues quisiera que comenzáramos. Yo creo que hemos tenido un acontecimiento muy relevante esta mañana, que es la toma de posesión de nuestro 10º obispo, Monseñor Fidencio López Plaza, en el cual pues hemos participado algunos sacerdotes, algunos laicos, la vida consagrada, y que pues es precisamente el inicio del ministerio de episcopal de Monseñor aquí en nuestra diócesis. Y creo que esto es muy importante que lo pueda decir, porque la homilía, las palabras que siempre se dirigen en la primera misa, será el medio, el canal por el cual el pontificado, en este caso, el episcopado, podrá dar cuál es el camino que va a seguir a lo largo pues de toda esta jornada que pues le toque en nuestra diócesis. Y yo creo que una de las cosas que el nuncio apostólico pudo hablar hoy pues fue precisamente la cuestión de pues ir a los más pobres, a los más necesitados, de no olvidarnos precisamente de estas condiciones y incluso pues ir a estas realidades, ¿verdad? Que no se nos olviden. Y Monseñor, todos estos días también en los videos, en los mensajes, nos ha hablado mucho de la comunión, del trabajo en la comunión, de esta situación que pues implica buscar la sinodalidad en nuestra iglesia, la misión, ¿verdad? Que también es un tema que es muy importante en la vida de la iglesia, y que será una de las cosas que también en nuestra diócesis continuaremos trabajando en esta misión. Les decía que es muy importante porque el pontificado de Juan Pablo II pues se da precisamente el día 22 de octubre de 1978, ¿verdad? Y precisamente en la homilía hablaba de una iglesia de puertas abiertas, ¿verdad? Y una de las palabras fundamentales y claves de Juan Pablo II es: no tengan miedo. Y creo que desde ese momento San Juan Pablo II siempre tuvo esta intención de comunicar pues esto a todo el pueblo, ¿no?, de Dios, y de alguna manera lo fue plasmando a lo largo de todo su ministerio. Entonces creo que estos acontecimientos, y en especial el inicio del pontificado, uno de los más largos, alrededor de 26, 27 años en los que Juan Pablo II estuvo al frente de la Iglesia Católica, pues nos muestra claramente, ¿verdad?, esta intención de siempre estar invitando a la conversión, de siempre salir al encuentro, ¿verdad? Y yo creo que lo podemos distinguir por ser pues un papa viajero, un papa misionero, un papa muy cercano, un papa que pues incluso tenía un amor especial de predilección
a la Virgen María, ¿verdad? A la Virgen de Czestochowa, y que después en el Palacio Pontificio hay precisamente una imagen, y que el lema de su pontificado, creo que eso también es importante, el escudo, el lema, ¿verdad?, del pontificado, que es Totus Tus, ¿verdad?, todo tuyo María. Ahora María pasa a ser parte de la vida de San Juan Pablo II, y será también la importancia de su ministerio, recordando que los primeros días comienza, me parece que 7 o días, unos cuantos días, lo que hace primero es visitar un santuario mariano, y lo que hace a sus últimos días, cuando ya estaba más enfermo, es visitar el santuario de Lourdes, ¿verdad?, el auxilio de los enfermos. Entonces, creo que estas cosas son claves, son muy importantes en la vida del pontificado de San Juan Pablo II. Lo voy entrecruzando porque, bueno, también es importante que conozcamos el escudo de Monseñor Fidencio López Plaza, el contenido que hay unos videos los cuales también les invitamos a seguir y conocer, ¿verdad?, también por dónde irá precisamente esta línea del ministerio de Monseñor Fidencio, ahora de San Juan Pablo II, que también pues es una clave importante para descubrir el por dónde Dios quiere llamarnos este mensaje. Igual. Sí, padre, de hecho, oyendo el mensaje de Monseñor, como decía, del camino que va a seguir, pues precisamente es el mismo que Juan Pablo II especificó, ¿no? O sea, él decía, yo necesito conocer el dolor de la gente, ir al encuentro de la gente, y Monseñor pues es lo que nos pide, salir a conocer a la gente, ¿no? A no olvidarnos de todas aquellas necesidades que pueden estar en los hermanos. Y eso es lo que a nosotros, como servidores de la Iglesia y al pueblo en general, pues nos debe de ayudar a meditar y a pensar precisamente en conocer al hermano, ¿no? A darnos esa tarea de conocer al hermano. Entonces podemos ver que desde el pontificado de San Juan Pablo II a la fecha, pues no han cambiado las cosas. El mensaje de la Iglesia sigue siendo el mismo, obviamente con diferentes actualidades o realidades, pero bueno, el mensaje del Señor ahí está. Sin embargo, yo creo que es bien conveniente resaltar que si bien es cierto que el mensaje puede no haber cambiado, el mundo se ha cambiado mucho. El mundo que le tocó vivir al Papa Juan Pablo II es muy distinto al que estamos viviendo ahora. Antes de continuar, quisiera presentar a mi compañero y amigo Fernando Ortiz. Evidentemente, seguramente no me conocen a mí. Mi nombre es José Guadalupe Valtierra y estamos acompañando a quien ustedes seguramente sí conocen, el padre Daniel. Nosotros, tanto Fernando y yo, colaboramos en la capilla de San Juan Pablo II, por eso es que estamos aquí en esta semana en honor a San Juan Pablo II. Y bueno, pues quisiera abundar un poco en el asunto del mundo que le tocó vivir al Papa como Papa, ¿no? Estábamos en un mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él es un sobreviviente, digamos, de la Segunda Guerra. Y le tocó un mundo dividido en 3 mundos. El primer mundo, que era el mundo de la economía abierta, digamos. El segundo mundo, el mundo socialista, dirigido en ese entonces lo que existía era la Unión Soviética, y el resto de los países donde entra México, ¿no? El tercermundismo o el tercer mundo. Ahora ya no nos dicen así, ahora nos dicen mercados emergentes, ¿verdad? Porque la visión del mundo ha cambiado. Pero ha cambiado también en mucho gracias a los esfuerzos que hizo el Papa Juan Pablo para cambiarlo, para modificarlo. Así es, pues yo creo que una de las características que ya mencionaban, pues es esta importancia del Papa de ir, ¿verdad? De salir, de ser pues un pastor en la búsqueda de... Hay un país al cual visitó, alrededor de 129 países, un país donde había solamente menos de 200 católicos, ¿verdad? A diferencia de Filipinas, donde se rompe récord precisamente en una jornada mundial de la juventud, donde participan más de 4 millones en ese evento, en esa jornada, que hablaremos un poco más de esto, pero que es esta necesidad del Papa de salir, ¿no? Y precisamente de comunicar pues su mensaje, su doctrina,
cada una de las cosas que fue pues transmitiendo, y que a final de cuentas pues este salir, ¿verdad?, esta necesidad de estar en continua búsqueda, ¿verdad?, visitar mismo Roma, las mismas parroquias, pues también tuvimos la oportunidad de que visitara México en cinco ocasiones, sí. Sí, de hecho, bueno, de hecho México es el primer país que él decide visitar, ¿no? A pesar de que, bueno, se le decía que a qué venía a México si en ese tiempo, pues no, la religión y el Estado estaban muy separados, no le iban a dar una bienvenida como mandatario, entonces le decían que sí, él quería ir a México, ¿no? Y ahí viene a remarcarse lo que usted nos comentaba, o sea, realmente él decía es que donde hay necesidad, ahí tengo que ir, o sea, y por eso es que él decide venir a México sin imaginar el recibimiento que iba a tener de la gente, ¿no? Claro. O sea, nada estaba previsto. El traslado de Ciudad de México a Puebla, que fue donde estuvo, pues fue algo impresionante, y él se sentía muy a gusto, porque como ayer lo comentábamos, en su Polonia natal, pues la gente era muy, muy religiosa, ¿no? Vivía una fe, pues cómo llamarlo, pues sí, fervorizante, y llega a México y igual se encuentra que la gente es muy hay mucho fervor, ¿no? Y mucha necesidad de sentir ese abrazo, ¿no? Y es donde él en ese primer viaje saca la frase que todo el mundo sabemos, que México siempre fiel, ¿verdad? Porque así decimos en mi Polonia, dice México siempre fiel, y espero que aquí también, y yo creo que ahí fue donde él eligió o reforzó su pontificado, la línea que iba a llevar su pontificado, de saber que tenía que estar con la gente. Sí, ese primer viaje fue realizado en 1979. Si bien es cierto que México no fue el primer país que visitó en ese viaje, sí fue en su primer viaje al extranjero que llegó a México. Y aparte de visitar México y Puebla, también visitó los estados de Oaxaca, de Jalisco y de Nuevo León. Entonces, viajar esas distancias, digo, ya no es tan sencillo. Son varios países europeos, pero aquí se los aventó en una jornada de 3-4 días, cuando mucho. Entonces, y resaltar, ¿no?, el asunto de que estaba cerca de la gente. En algunos casos incluso se rompieron los protocolos, pero siempre procurando estar cerca de la gente, que fue un signo de su papado, el estar siempre cerca del necesitado, siempre hablando a favor de los más necesitados, y siempre hablando en contra de las diferencias, en contra de todo aquello que limita la libertad humana. Pues creo que esta es una característica, ¿verdad?, muy importante de San Juan Pablo, que pues era un papa muy cariñoso, un papa que decíamos le gustaba abrazar, besar a los niños, a las personas, acercarse, tocarlos, tener esta experiencia, ¿no? Y al igual, si alguien tuvo también una experiencia, a lo mejor alguien puede estar también en uno de estos viajes del Papa, igual lo puede compartir, ¿verdad? Lo podemos leer, escriban su experiencia en pocas palabras, no es un pergamino, ¿verdad? Porque si no acabamos de leer, pero yo creo que los que han tenido esa oportunidad, ¿verdad?, cuentan siempre. Yo me he encontrado muchas personas, por lo general dicen, yo la primera vez o la segunda vez me pasó esto, sentí que me veía, etcétera, ¿no? Como que siempre esa intención de que de San Juan Pablo pues nos veía, ¿no? Cuando sabemos que son segundos y minutos que pasa el papamóvil, y es una emoción desbordante, es algo que se espera, ¿no? Yo no sé si ustedes pueden contar una experiencia, de hecho, algo así de cómo toda esta situación. Yo le puedo contar la experiencia no propia, digo, yo no lo conocí, aunque hablábamos de que este era el Papa de la nueva generación, ¿no? Digo, nosotros desde que nacimos sabemos que que Juan Pablo II era el Papa, y de ahí hacia acá. Entonces, yo no tuve la experiencia, pero mi mamá sí. Mi mamá tuvo la experiencia en una de las visitas del Papa. Fueron alrededor de 6 horas las que tuvieron que esperar ahí paradas entre la multitud. Dice, y lo ves pasar en 3-4 segundos. Dice, pero haz de cuenta, dice, que se viene como un mar de paz. Conforme él va pasando, la gente está tan deseosa
de verlo, que dice que cuando pasa como que todo el mundo se queda tranquilo, como si se quedaran en oración. Entonces, esa ha sido una característica que él tenía mucho, ¿no? Esa espiritualidad que él desbordaba nada más con su sola presencia. Y bueno, también hay que resaltar que una de las cosas tangibles, aparte de la espiritualidad, después de esas visitas a México, se pudieron llevar a cabo la normalización, digamos, de las relaciones ya entre estados. México ahora ya cuenta con una nunciatura aquí en México, ya le da un recibimiento de estado al Papa si nos llegan a visitar otra vez, ya lo reciben como un jefe de estado y no como una visita importante que fueron sus primeras 2 visitas, me parece. Sí, de hecho en la segunda visita es cuando viene a hacer la beatificación de San Juan Diego. No sé, padre, si ahí nos pudiera decir, nos preguntábamos, ¿verdad?, el proceso para ser santos. Decíamos, ¿cuál es la diferencia entre la beatificación, la canonización? Algo así muy... Bueno, pues general. Yo creo que primero es descubrir estas virtudes heroicas, los milagros, ¿verdad? Al menos un milagro para que pueda haber un proceso y también pues esta situación de este proceso pues no tiene que pasar por una evaluación, incluso científica, ¿no? El milagro, la investigación de las personas, los testimonios y también creo que el proceso de San Juan Pablo II fue también muy rápido. San Juan Diego, estos mártires, bueno, pues yo creo que el regalo de que también el Papa no solamente se fijara en ciertas personas, sino también incluso la cuestión de los indígenas, ¿no? En esta cuestión de poder canonizar a San Juan Diego y que bueno, también para nosotros reconocemos pues que este proceso y que también en la fe lo aceptamos, ¿verdad? Decimos, bueno, pues si él tuvo esta oportunidad, tuvo este acontecimiento, tuvo este encuentro, pues hoy obviamente que también es pues garantía de que él se esforzó en vivir la santidad y con todos estos procesos que hemos visto y que les decía pues son un proceso que poco a poco pues se va viviendo y que de ahí se van dando pues muchas cosas, personas que se van conociendo la espiritualidad, van conociendo la vida y van pidiendo la intercesión, ¿no? Y comienza esa fe, esa devoción y es como comienza también esta historia de la cuestión del proceso de la canonización, beatificación, ¿verdad? El proceso de ser siervos y que son cosas que, bueno, pues hoy descubrimos que pues es reconocer que nos ayuda para tener pues un santo más en la iglesia y a quien poder imitar, ¿verdad? Claro. Dentro de las muchas cosas que Juan Pablo II vino a cambiar durante su pontificado, me parece que una de las más importantes y relevantes en estos tiempos es el establecimiento de las jornadas, ¿cómo se llaman? Mundiales juveniles. Normalmente se realizan cada año en Domingo de Ramos, pero cada 2 o 3 años se hace una auténtica reunión que es presidida por el Papa. Este año creo que no va a haber una así presidida por el Papa, pero la próxima está convocada para Portugal. En Lisboa, Portugal, en el 2023. 2023. Exacto. ¿Qué nos puede platicar, padre, sobre esas jornadas mundiales de la juventud? Bueno, yo creo que también esa era una de las preocupaciones del Papa, ¿verdad? Y también es una invitación muy concreta a los jóvenes a remar mar adentro, a no tener miedo, como decía al inicio. Y ya el hecho de que el Papa fuera a estos encuentros, primero convocándolos ahí Roma, locales, y después es toda una experiencia, yo creo que muy, muy grande en la cuestión de que pues son muchos jóvenes, se reúnen para orar, se reúnen para escuchar la fe, se reúnen para misionar, se reúnen para compartir, ¿no? Y que es un proceso que poco a poco ha ido pues tomando fuerza, ha ido tomando relevancia, ha ido tomando importancia y que pues ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y hasta nuestros lugares. Aquí recordemos que en el año pasado, en Panamá, pues jóvenes participaron de aquí, de nuestra parroquia,
participaron en esta jornada, se están preparando para participar en la jornada de Lisboa en el 2023, y es una cosa que también a ellos les llama, ¿no? Y creo que era una de las cosas que hoy también el nuncio recordaba: los jóvenes no podemos dejarlos solos, ¿no? Tenemos que caminar con ellos, acompañar a los jóvenes, la iglesia tiene que hacerlo en la actualidad, y creo que esta es una de las cosas que Juan Pablo II trató siempre de darles este lugar, esta importancia, que incluso pues hay una cruz, ¿verdad?, que bendijo, y una cruz que entregó a los jóvenes, que recorre precisamente pues todo el mundo, recordando a Jesús como el Salvador, Jesús como el camino, ¿verdad? Entonces desde ahí parte, y cada jornada pues tiene una espiritualidad, ¿no? La de este año, sí, no me recuerdo la de cuál este es, año va a ser ir y hacer discípulos a todos los otros pueblos. ¿verdad? Sí, entonces esos mensajes, bueno, como bien dice usted, siempre han estado presentes en el pontificado de San Juan Pablo, y bueno, pues él desde su vida de sacerdote se dedicó mucho a los jóvenes, ¿no? Y él siempre ha dicho: los jóvenes son el futuro de la iglesia. Entonces, y bueno, de ahí se desprenden algunos otros temas que hablamos un poquito más adelante. Una característica que a mí me llama la atención es que cuando llegaba a un país, a un lugar, lo primero que hacía era besar el suelo, arrodillarse y besar el suelo. Siempre me llamó la atención, nunca entendí bien el significado que le daba. El significado, ya saben, catequista, o si tiene algo más allá, pero siempre me llamó ese gesto como un gesto de una humildad enorme. Claro, exacto. Por ahí va, por ese sentido, precisamente el reconocer pues, humildemente, bendecir ese lugar, incluso saber que pues esta tierra es parte de lo que Dios nos ha dado, y por eso tenía ese sencillo acto de humildad al bajar, pues besar la tierra, ¿no? Reconocer esta humildad y esta miseria, y también pues pedir la bendición para este lugar, ¿verdad? Claro, sí, de hecho, bueno, lo vimos desde su pontificado, pero desde que le dieron su primera parroquia como sacerdote, llegó y besó la tierra, ¿no? Que es, como dice usted, es símbolo de respeto. Y pues bueno, dentro de sus cualidades, de las que podemos hablar, yo creo que una de las más grandes y la más importantes, el perdón. El perdón es algo que él nos ha enseñado. Ahorita podemos tocar un punto, el tema crucial que todo el mundo sabemos, ¿no? O sea, el perdonar al que te dispara o al que casi te mata. O sea, yo creo que muchas veces nosotros nos dejamos envenenar el corazón por vanidades y que no perdonamos a la gente, ¿no? Cuando él, dicen que cuando iba, bueno, ahorita que hablemos de su accidente, pero cuando iba camino al hospital, dice, ya iba perdonando al que le disparó. Entonces es una enseñanza bien fuerte, ¿no? No sé si nos quieran comentar algo más acerca de esta gran virtud que tenía el Santo Padre. Sí, creo que, y regresando un poquito en esta cuestión, millones de personas se reunían precisamente en la plaza de San Pedro para escuchar las audiencias. Entonces, miles de gentes, y precisamente este atentado pues ocurre en la plaza de San Pedro. De hecho, cuando uno va a la plaza de San Pedro, hay una plaquita, ¿no?, que tiene la fecha y el día del atentado, ¿no? Entonces, hay una velita siempre, por lo general. Y uno, cuando va al Vaticano, camina por la plaza de San Pedro, pues ve distinto, dice, bueno, ¿y aquí qué pasó, no? Y ya el guía nos explica, ¿no? Aquí es el lugar del atentado de San Juan Pablo II, y bueno, pues rezamos precisamente para que Dios nos ayude también a que nosotros podamos vivir esta experiencia del perdón, ¿no? Que, pues, como decíamos, es un tema muy importante. San Juan Pablo II dirige una jornada en el 2000 precisamente para pedir perdón, desde el tiempo de las cruzadas, ¿verdad? Del tiempo de la Inquisición, el tiempo de los nazis, los judíos, todas estas situaciones. Incluso hace un viaje al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, deja una oración también de perdón. Entonces el Papa ya pidió perdón de estas cosas en el 2000, y que bueno, pues también ha sido un tema que hemos escuchado
¿verdad? En las mañaneras, sobre todo de la iglesia, que tiene que pedir perdón. Y bueno, ya el Papa San Juan Pablo II ya lo hizo, ¿no? Incluso en estos días pasados también Monseñor Rogelio Cabrera hablaba de esta situación, ¿no? Si el Papa no lo hace, pues la Iglesia en México lo hará, ¿verdad? También en el acontecimiento guadalupano, en los años de la redención, ¿verdad? En el acontecimiento de la redención. Entonces, creo que el perdón está muy enfocado precisamente a descubrir, y él nos da ejemplo a través de eso, ¿no? El hecho de ir a la cárcel, confesarlo, la mamá viene y le pide que se indulte, ¿no? Que lo perdone para que pueda estar libre. Entonces vemos muchas muestras en las que San Juan Pablo II nos enseña a perdonar, nos enseña a que podamos pues vivir este proceso, ¿no? Y incluso hasta hay libros, hay artículos acerca del perdón, ¿verdad? Que también es parte de la experiencia misma de San Juan Pablo II, y que pues eso nos cuestiona de qué manera nosotros estamos viviendo el perdón o vivimos el perdón. Si bien es cierto que ese atentado en la plaza de San Pedro es quizás el más famoso, también es cierto que por los temas que Juan Pablo traía siempre en su agenda, claro, por los lugares que visitaba, quizás fue uno de los papas que más pues atentados ha sufrido, o intentos de atentados, porque muchos de ellos ni cuenta nos dimos, pero sucedieron o estuvieron a punto de suceder. En varias ocasiones estuvieron a punto de atentar contra su vida. En algunos de los mítines alcanzaron un día antes, unas horas antes, a encontrar a los responsables, o cuando menos a eliminar la amenaza. No sé si tengan ustedes ahí por ahí alguno. Yo sé que después del atentado en la plaza de San Pedro, fue al santuario de la Virgen de Lourdes, sí, justamente un año después de ese atentado, a dar gracias. Gracias. ¿Y qué creen? Pues que ahí mismo ya otra persona estaba intentando asesinarlo. Sí, de hecho, durante todo su pontificado fue de lo que él siempre padeció, ¿verdad? De la persecución, precisamente. Y decía su secretario particular que después del atentado de ahí de la Basílica de San Pedro, de la Plaza de San Pedro, tenían miedo de salir. Y él les dijo, es que no tengamos miedo. O sea, nosotros tenemos que salir a dar el mensaje de Dios. Y entonces esa siempre fue su fortaleza. Bien lo decía el padre, le decía a los jóvenes, su palabra, no tengan miedo de mirarlo a él. Y nos damos cuenta que bueno, pues si nosotros siguiéramos un poquito esa parte, pues tendríamos muchas cosas en nuestra vida, a la cual muchas veces a la primera tormenta o a la primera situación volteamos la mirada, ¿no? Y bien dice la palabra, cuando tú tienes la mirada en él, puedes caminar sobre el agua. Si pierdes tu mirada de él, te hundes. Entonces, sigamos el ejemplo de San Juan Pablo. Y creo que por eso el hecho de que los papamóviles siempre tenían que ir desde Roma, ¿no? Trasladarlos hasta el lugar, sí. y después pues les pusieron la protección blindada, ¿no? Antes el Papa podía ser más cercano, podía abrazar, pero después del atentado pues obviamente ya les ponen esas cosas que vemos ahora en los papamóviles. También hay un dato curioso, después de los atentados o los intentos que sufrió, él ya viajaba con algo de sangre de su tipo, porque sí. no vaya a ser que no encontrara, no parecía que no era fácil su tipo de tenía un tipo de sangre sí, difícil de conseguir, entonces viajaban siempre su parte médica con sangre por cualquier cosa. Pero bueno, ese es el ejemplo, ¿no? de vivir, y así como con el perdón y todo esto, pues vemos que tiene muchas virtudes nuestro santo patrono, y pues bueno, las cuales podemos llegar o tratar de imitar algunas, ¿no? Ya nos enseñó que sí se puede. Bueno, el Papa Juan Pablo es un papa que ha batido varios récords. Evidentemente todo el mundo sabe que es el Papa viajero, ¿no? En sus más de, no tengo el dato por aquí, de
129 129 viajes. viajes alrededor del mundo. Sí, el padre más o menos tiene la cifra, padre, de cuántos kilómetros recorrió. 1.200.000 kilómetros recorrió alrededor de todo el mundo. 1.200.000 kilómetros, sí, de estar visitando a todos los pueblos. Y así, pues también, por ejemplo, después de que fue a Denver a la Jornada Mundial de la Juventud, la revista de Estados Unidos lo nombran el hombre del año, ¿no? y qué difícil para un tipo de país como ese fijarse en una persona pues dedicada a la iglesia para poderle dar este nombramiento. Así es, y yo creo que su contacto también con los santos, Teresa de Calcuta, ¿no? Tuvo esta oportunidad, canonizar al Padre Pío, creo que también tuvo la oportunidad de conocer al Padre Pío, sí. O sea, entonces creo que esa cercanía, esa afinidad, ese poder estar y después canonizar, ¿verdad? Tener esa oportunidad de conocerles, pues yo creo que hombres santos, mujeres santas, pues nos enseña San Juan Pablo cómo también pues vivir la santidad y saber cómo poder entrar a pues esta dinámica, ¿no? Que siempre fue. Sí, y bien lo decía usted ahorita, como decía también nuestro nuevo obispo, ¿verdad? Trabajar en comunidad. O sea, él le dijo a la Madre Teresa de Calcuta, ve en mi nombre y predica la palabra, ¿no? O sea, di que el Papa te manda. O sea, él no se reservaba todo para él, sino compartía y trabajaba en comunidad. Él proclamó 482 santos. Él también beatificó a más personas que el resto de todos los papas juntos. Pero no nada más hizo eso, también hizo una como renovación, nombró a pues casi 3,000 obispos. Para todo el mundo. Más de la tercera parte de los sí. obispos que hay ahora, ¿no? Él renovó a una gran cantidad de obispos, entonces a través de esta renovación pues también creo que le da una renovación a la propia iglesia, a la propia pues visión, ¿no? Nueva para el nuevo mundo que se estaba forjando al mismo tiempo que estaban sucediendo las cosas. Se refería, por ejemplo, a América Latina como la esperanza, ¿no? Porque desafortunadamente en Europa aparentemente va en declive la religiosidad o el catolicismo. En Asia y en África pues no termina de crecer, si bien es cierto que en África está creciendo muy rápidamente. América Latina es, no sé si todavía, pero es pues la mayor cantidad de católicos que hay en el mundo, ¿no? Entonces, para el Papa Juan Pablo pues, siempre fue importante estar cerca de estas comunidades. Una de las cosas que sucedieron, dentro de las muchas cosas, fue el primer papa que hizo varias cosas. Fue el primer papa que visitó a un ¿cómo se llama? Donde oran una mezquita. Una mezquita. Una mezquita. Una mezquita de... Sí, de hecho también pues fue el que pudo reunir a todos los líderes de las religiones para hacer una oración por la paz. Por ¿no? la paz, sí. En Asís, ¿verdad? En Asís. Asís es muy emblemático. El Papa Francisco ha ido a firmar su carta de Tutti Fratelli, ahora hermanos todos. Entonces Asís tiene algo muy importante, ¿verdad?, en la vida del pontificado de los papas. Sí, y de hecho ya ve que él también hizo una visita a Jerusalén. Sí. A Jerusalén y pues creo que usted también ha visitado Jerusalén, entonces así es. No sé si quisiera compartirnos algo de la experiencia que se puede vivir, ¿no? Digo, para estas personas como ustedes están más llenas de fe. Porque él decía que no podía irse sin visitar estos lugares. El Calvario, ¿no? Pues el Gólgota, dijo. Sí, el Gólgota. Entonces, no sé, padre, si nos quiera comentar. Bueno, pues, eso no estaba, pero bueno, lo primero, pues una mezquita, ¿no? De hecho, esa mezquita está en Roma. También tuve la oportunidad de poder visitar esa mezquita. Y una cosa que me llamó mucho la atención, que nos dijo precisamente el rabino, dice, todos a los ojos de Dios somos iguales. Y se me quedó eso muy grabado. De hecho, arriba en el techo hay una pintura precisamente como de un bosque, algo verde, y como de un cielo, ¿no?
y precisamente él decía, bueno, ¿qué lugar ocupan aquí o cómo se organiza este lugar, ¿no? Y él decía, bueno, pues aquí se tuvo este encuentro con San Juan Pablo II, pero me llamaba la atención eso, ¿no? Todos somos iguales a los ojos de Dios. Dios nos ve con los mismos ojos a todos, ¿no? Entonces, la enseñanza de poder visitar ese lugar, esa mezquita, pues creo que también es algo enriquecedor. El ver, ¿no? Y esto creo que nos lleva precisamente a conocer también un poco de la vida de los judíos, ¿verdad? De la vida de los musulmanes y de los cristianos, y sobre todo esta pluralidad de religiones que se vive en Jerusalén, ¿no? Los franciscanos encargados pues del Santo Sepulcro de alguna parte, ¿cómo se llama? Y los musulmanes pues de la mezquita que está arriba, los judíos del Muro de las Lamentaciones, que es donde hacen las oraciones. Entonces es algo, una ciudad muy religiosa, es una ciudad de fe, es una ciudad donde se cree en un solo Dios, se cree en una experiencia muy fuerte. Entonces creo que esto también nos lleva a poder decir, bueno, va más allá de una piedra, de un objeto, sino que es el acontecimiento, la historia, lo que pudo pasar, lo que se pudo vivir, lo que se pudo experimentar, pues en cuestión de la fe, ¿verdad? Y creo que estas son experiencias que marcan la vida, y sobre todo para nosotros, pues como cristianos, conocer el centro y el fundamento de nuestro cristianismo, que pues estos dos lugares creo que son importantes, tanto Jerusalén y Roma, ¿verdad? Roma. Sí, de hecho, usted también lo mencionó, ¿no? Y la clave que se le quedó, San Juan Pablo decía que el amor a Dios no puede estar dividido. Él en las cuestiones del terrorismo y todo, decía, es que no pueden ser cristianos o no pueden ser católicos, dice, porque el amor de Dios no hace eso. Dice, entonces, como usted lo decía antes, los ojos de Dios, todos somos iguales. Entonces, mientras todos tengamos el amor del Señor, pues no tendríamos por qué dañar, ¿verdad? Esa es una reflexión que nosotros nos tenemos que hacer. Si yo tengo el amor de Dios, ¿realmente yo estoy dañando o estoy siendo amoroso con mis hermanos? Así es. Es interesante la relación con los judíos, porque si bien es cierto que el Concilio Vaticano de alguna forma abrió la puerta a un acercamiento más estrecho con la religión judía, no había pasado gran cosa desde el Concilio Vaticano hasta que el Papa va y visita esta mezquita. Y después de esa visita, a los 2 o 3 años ya se pudieron establecer ahora sí relaciones entre estados, entre el Vaticano e Israel. Entonces es otra cosa que también el Papa de manera muy concreta se puede ver que cambia las relaciones, ¿no?, entre los pueblos. Y bueno, pues no nada más visitó una mezquita, también fue a visitar a los musulmanes, como decían. Y también en sus jornadas de oración en Asís justamente convocó a los líderes de todas las religiones, no nada más católicos, no nada más cristianos, sino a todas las religiones principales del mundo. Casi todo el mundo estuvo en esa jornada de oración. Pero además fue significativa, porque también para esa jornada se pidió que hubiera cuando menos 24 horas de paz en el mundo. Y si bien no todo el mundo lo aceptó, no todas las grupos guerrilleros aceptaron, muchos de los que existían en ese momento oyeron ese llamado, y cuando menos por 24 horas en muchos lugares del mundo se evitó pues que hubiera muerte, que hubiera derramamiento de sangre. Así es. Bueno, pues sí, como podemos ver, bueno, el tema es muy, muy amplio. Entonces, bueno, pues quisiéramos también pasar ya un poquito más a esa parte sensible, ¿no? Cuando él fallece. A él, aún en su malestar, él enseñó o nos deja la enseñanza de cómo el dolor también se puede ofrecer a Dios. Él padeció mucho físicamente, pero él decía, ¿verdad? Si Jesús no se bajó de la cruz, yo no me bajo. Entonces, otra enseñanza grandísima, quizás nosotros pues también muchas veces queremos dejar el camino por cualquier cosa, ¿verdad? Y él que hizo tanto, pues nos deja esa enseñanza.
Y bueno, pues no quisiéramos dejar de pasar esta oportunidad de tenerlo aquí. Sabemos que el padre, como bien decía, ya visitó Roma, y bueno, yo estuve leyendo y hay muchos testimonios de la gente que visita la tumba de San Juan Pablo. O sea, aún ahí se puede sentir muchas cosas. No sé, usted, padre, también ya tuvo la oportunidad de estar ahí, y sí, qué mejor que pues, nos pueda compartir su vivencia. Bueno, quisiera compartir creo que cuando se vive el acontecimiento de la muerte de un papa, es algo que también, pues estamos a la expectativa, ¿no? Y yo creo que, recuerdo esta experiencia, pues yo estaba en el curso introductorio, ¿verdad? Apenas iniciando la formación, y estaban las noticias, ¿no? Y precisamente, pues, siempre la expectativa es el cónclave, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿A quién va a ser el sucesor en este acontecimiento? Y ver los funerales y toda la situación, y como que por la cuestión que San Juan Pablo pues fue un papa muy carismático, un papa muy querido, un papa pues de una gran sonrisa, un papa alegre, y que fue una cosa que pues también después de muchísimos años ver al papa y ahora decir pues ya no está, y ya no lo vimos, como decía Fernando, en los últimos días con mucho trabajo en el viajar, el hacer, el salir, el estar, ¿no? Y yo creo que estas experiencias, el hecho de cambiar a estas situaciones de un papa, pues cuesta trabajo, ¿no? Sí, tuve esta oportunidad de poder pues ir a visitar la Basílica de San Pedro y poder orar en la tumba de San Juan Pablo II, pero bueno, me regreso un poco antes de esto, porque yo creo que antes de esta experiencia como seminarista tuvimos la oportunidad de que viniera también la sangre que en la canonización, creo que fueron 3 ampolletas o no sé cuántas serían, que se mandaron a diversas partes del mundo, ¿no? Y aquí vino precisamente una de ellas y estuvo en el seminario, ¿no? De hecho, eran horas las que estaban, no eran días, eran horas, y me tocó estar ahí en donde está la sangre, ¿no? Y la experiencia, pues de esto era miles de personas, ¿no? Hasta los arcos, llenísimo, ¿no? Gente que desde que inició, nosotros en el seminario nos preparamos precisamente para pues hacer videos, hacer murales, acompañar a la gente, hacer tortas, una experiencia pues también muy, muy enriquecedora, que recuerdo que en ese tiempo el padre Martín decía que quien pues no soportara esto pues no tenía vocación, ¿verdad? Porque fue una jornada demasiado larga, pero con mucha alegría, ¿verdad? La experiencia, porque pues fue estar ahí en servicio, pedir la intercesión de San Juan Pablo II y ver la cantidad de personas que había, y sobre todo personas enfermas. Había una fila para puras personas enfermas, que incluso yo iba en la fila, los iba viendo. Usted está enferma, ¿qué es lo que tiene? Los veía mayores, o los sacaba de la fila y me los llevaba para que ya se vaya a su casa, para que pueda estar un poco más tiempo. Y fue una jornada muy larga, muy interesante. Yo creo que también esa parte fue la que marcó parte de mi historia, de mi vida en el pontificado de San Juan Pablo después de su muerte. Después decía, tengo la oportunidad de ir, y no pudimos celebrar la Eucaristía porque es bien temprano, a las 7 de la mañana. Hay que levantarse para poder ir a celebrar la Eucaristía, porque si ya después de las 8 comienzan a abrir, entran los turistas y ya no puede haber una. Entonces, o 6 de la mañana o 7 de la mañana se puede hacer la experiencia. Entonces, pues lo único que le dijimos al guardia, íbamos 3 sacerdotes, le dijimos, déjenos orar ahí en la tumba, ¿verdad? Entonces, pues lo que hicimos, pues, nos dejaron pasar, y bueno, pues allí hicimos una oración, ¿verdad? Le pedimos a San Juan Pablo II, ya vinimos hasta acá. También los otros padres muy devotos de San Juan Pablo II, y creo que el hecho de poder hacer una oración, el hecho de poder pedir la intercesión de San Juan Pablo II para nuestro ministerio sacerdotal, para nuestra vida, pues es algo que te ayuda, te fortalece, te hace pensar en todo esto, te hace reflexionar, y son cosas que, bueno, quedan en el corazón, quedan en la vida y en la propia experiencia de poder vivir esta. Después tuvimos la oportunidad de celebrar la Eucaristía ahí en el Vaticano, en una de las capillas, también, y bueno, pues lo ofrecí, ¿verdad? También por esa
por esa experiencia que pues Dios me regala de poder ir precisamente a donde está el apóstol Pedro, a donde está San Juan Pablo II, y creo que son experiencias que son parte, que fortalecen la vida del ministerio sacerdotal, ¿verdad? Por eso decía, al menos estos dos lugares, conocerlos como sacerdotes, Jerusalén y Roma, pues creo que son dos cosas que nos llenan precisamente de descubrir más de la fe católica, más de esto que hacemos en nuestra vida. Sí, de hecho, como usted comenta, nosotros hemos tenido la oportunidad ya en 2 años anteriores de tener una reliquia aquí de San Juan Pablo II en nuestra fiesta patronal. Este año, bueno, pues por la cuestión de la pandemia no se tuvo. Ahí seguramente hay hermanos de la capilla que nos están viendo, que han tenido esa experiencia. También estaría genial que compartieran cuál fue su experiencia de tener el contacto con la reliquia, ¿no? Y esperamos que en los siguientes años ya haya pasado esta pandemia y hacer el esfuerzo para poder traerla. La verdad es que sí, nosotros en lo personal la tomamos como familia y sí es una experiencia de amor, una experiencia de soltar todas las cargas que luego uno trae, nada más de estar presente, ¿no? No sé, amigo, si tengas algo más. Pues yo creo que resaltar que aparte de todos estos carismas, de estos dones, fue una persona valiente, fue una persona que no tenía miedo de ir a los lugares a los que fue, pero aparte tampoco tenía miedo de decir lo que dijo en los lugares en los que estuvo. Si bien es cierto que también fue cuidadoso con lo que decía, siempre fue también muy crítico, ¿no? Y yo creo que 2 de los lugares a los que no fue, no porque no quisiera ir, sino porque las circunstancias no estuvieron dadas, fue a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la antigua Unión Soviética, y a China. Esos países no los puedo visitar, pero insisto, no porque él no quería ir, sino porque las situaciones no se dieron, ¿no? Pero sí resaltar esa valentía a hablar en contra de la riqueza, de la acumulación de riqueza sin un fin más allá que el solo poseer. Hablar en contra de las atrocidades que se ven en el socialismo, por ejemplo, o hablar a favor de los desprotegidos, hablar a favor de la gente que no tiene nada, hablar a favor de la gente que se aprovecha de esa gente aún en los países más pobres, ¿no? Siempre fue una persona valiente en sus discursos, pero también conciliadora con sus actos. Entonces sabía tocar temas muy sensibles de una forma que se entendiera pues que no está a favor de esas situaciones y que hay que modificar esas situaciones, ¿no? Entonces, pues no, nada más quería dejar esa parte resaltada, ¿no? Bueno, pues yo creo que es mucho, ¿verdad? E incluso para poder abarcar todo esto en tan poco tiempo de tarea, lean todas las encíclicas, ¿verdad? Ya nos hablarán de ellas un poco el viernes. Entonces ya el viernes también nos dirán un poco, pero bueno, creo que es mucho precisamente todo esto. Vean la película de San Juan Pablo II también, ¿verdad? Caro, Bautigua. Hay muchas cosas, ¿verdad? De la espiritualidad que podemos tomar de San Juan Pablo, de las virtudes, de sus muestras, de sus acciones que él pudo realizar y que, pues bueno, le damos gracias a Dios por la oportunidad de esta semana poder estar reflexionando, trayendo un poco a San Juan Pablo II a nuestros hogares, a nuestra vida. Siempre tengo muy presente esto. Celebrar las fiestas patronales en nuestras capillas es un tiempo de gracia y de bendición, ¿verdad? Y mañana tendremos la oportunidad de hacer un recorrido con Jesús sacramentado, la imagen de San Juan Pablo II, por las calles, ¿verdad? De aquí de la comunidad, del sector de la capilla de San Juan Pablo II, que pertenecen... Es Misión Mariana. Misión Mariana. Obviamente Misión San Carlos. Colinas del Sol, Bernardo Quintana.
Bueno, entonces mañana haremos este recorrido alrededor de las 8:30 de la noche. Saldremos de aquí de la parroquia para que puedan seguirnos, salir, ¿verdad? Pedir la intercesión de San Juan Pablo II, la bendición de nuestro Señor Jesús. Pues en este recorrido estamos de fiesta en la capilla de San Juan Pablo II. No lo olviden, el jueves tendremos también la Santa Eucaristía Solemne, la hora santa en honor a San Juan Pablo II. Y bueno, es un momento oportuno para pedir su intercesión, para pedir su gracia, para pedirle un espacio, para tener una capilla para San Juan Pablo II, ¿verdad? Estamos en esta búsqueda también de el espacio, entonces, bueno, pues pedir que San Juan Pablo II nos regale esta oportunidad de también tener un espacio, un lugar donde poder hacer la construcción, pues, de una capilla dedicada, pues, a San Juan Pablo II. Pero a final de cuentas, todas las personas que colaboran, que están en esta capilla, siempre lo hacen con ese amor y con ese empeño, con esa dedicación a San Juan Pablo II. Allí tenemos la misa todos los domingos a las 5 de la tarde, allí en el parque. Bueno, los invitamos a que pues nos sigan, nos compartan, y que bueno, pues hoy les agradecemos por estar aquí con nosotros. Hemos compartido parte de la vida de Karol Wojtyła, pontificado de San Juan Pablo II, en pocas palabras, desde nuestra propia experiencia también, y agradecidos pues con Dios y en estos acontecimientos que les decía pues son grandes y que son providenciales en nuestra vida. Pues, claro que sí, Padre, pues no, nada más como usted, seguirlos invitando para que nos apoyen, nos acompañen, sobre todo, y acompañen a nuestro santo patrono en esta semana de fiesta. Nos despedimos de ustedes, muchas gracias, buenas noches. Les recuerdo mi nombre, José Guadalupe Valtierra. Fernando Ortiz, y pedimos al Padre Daniel si nos puede dar su bendición para podernos ir a descansar. el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros.